Vamos entonces en el día de hoy a tener una sesión al respecto de cómo formular el futuro del PETI, ¿no? La parte de la situación deseable y viable para el PETI. Entonces, bueno, en ese tema nos vamos a dedicar el día de hoy. Desde luego es un tema que tiene muchos detalles, muchas variables y pues ya como hemos tenido la experiencia de interactuar previamente, pues ya a estas alturas tenemos como mejores recursos para poder conversar al respecto de estos temas. Entonces, yo quisiera contextualizar un poco sobre todo lo que hemos recorrido, porque ya hemos hecho muchas cosas hasta aquí y ya estamos un poco más equipados para tremendo reto que tenemos que atender. Entonces, yo quisiera que recorriéramos, ya que viéramos todo lo que hemos recorrido, perdón, y también tener la oportunidad de escucharles qué avances o qué vivencias han tenido en esta experiencia de recorrer esta ruta del PETI. Y también antes de seguir en todo el esquema de ideas, recomendaciones, ayudas que vamos a trabajar en esta sesión del día de hoy, poder escuchar de parte de ustedes algunos obstáculos que se les han presentado y si los han ya logrado superar, cómo lo hicieron, así como en nuestra sesión anterior fue algo supremamente enriquecedor, todas las ideas que todos nos transmitieron. Realmente en esto estamos todos y eso es el propósito de estos eventos, no solamente interactuar, entender que estamos armando una sinergia entre todos y que eso va a dar resultados muy interesantes. Puede que este año demos unos primeros pasitos, pero esto va para largo aliento, entonces seguiremos en este proceso adelante. Entonces yo quiero contextualizar un poco y hacer muy participativa esta sesión para que entre todos podamos tener la oportunidad como de compartir esos puntos de vista que todos enriquecen, desde luego. Nadie puede llegar a decir que tiene la visión y el punto de vista completo. Aquí entre todos vamos a dimensionar cómo recorrer este camino. Entonces, hemos empezado a trabajar en toda esta ruta de construir un PETI, entendiendo que el PETI lo vamos a hacer con el propósito no solamente de cumplir la política de gobierno digital, que desde luego ese es uno de los motivadores, pero es cómo le ayudamos a la entidad a construir futuro y a hacerla más cercana a nuestra ciudadanía, a nuestra sociedad. Entonces, hemos visto que el PETI no se formula de un día para otro. Esto es el trabajo en equipo con la parte institucional, que hay que desarrollar varias fases. La primera, que es la de un contexto institucional y un contexto, de luego, estratégico, ¿no? No es un contexto táctico ni operativo de la entidad, porque pues esta primera fase puede ser como el 10% del esfuerzo de elaborar un PETI. Entonces, si nos desgastamos mucho en la primera fase, pues nos coge la noche para las siguientes. Entonces, en esta primera fase, en términos de fotografía, ¿alguien quiere comentar algo? ¿No? Ok. ¿Se está viendo bien la pantalla? ¿Me ayuda alguien a retroalimentar si están viendo bien la presentación, por favor? Sí, sí, señor. Construyendo Peti, primera frase. Ok, mil Vale. gracias, gracias. Es que a veces se me olvida verificar y yo hablando y mostrando y de pronto no tengo el soporte. Entonces, en esta primera fase ya, en términos como de las cámaras fotográficas, ya le tomamos la foto a la entidad desde el punto de vista estratégico, sin entrar en mucha minucia, ¿no? Porque si no, ahí se nos va mucho tiempo, ¿no? Entonces, en esta primera fase es decir, bueno, esta es la sombrilla sobre la cual nos vamos a amparar y sobre la cual vamos a empezar a construir una estrategia de TI. En esta primera fase, pues prácticamente no hay nada de TI, todo es institucional, como lo conversábamos en nuestros encuentros anteriores. Y en esa primera fase, que pues en un término razonable
en una semana se podría hacer eso siempre y cuando nos colaboren suministrando esa información las áreas de planeación de nuestra entidad o algunas otras que hacen las veces de consolidar la información institucional, como el plan de desarrollo, como el manual el mapa de procesos, perdón, me equivoqué, el organigrama, el catálogo de los servicios a la ciudadanía que tenemos y recopilamos esa información. Y después de recopilarla, entonces, bueno, antes de eso, hemos hecho como una socialización de que vamos a hacer el PETI allá en ese comité interadministrativo de la entidad, como para que sepan que vamos a hacer algo institucional y que estén pendientes y que, bueno, en determinados momentos, supongamos que ese comité se reúne por ahí cada 15 días o cada 8 días, le pedimos al alcalde o al gobernador, no sé, a quien corresponda como el liderazgo de la entidad, porque hemos tenido acá también empresas de servicios públicos que se nos han unido a la estrategia y que bueno que nos acompañen, no solamente municipios. Entonces le decimos, bueno, regálenos un espacio allá en ese comité para explicarles en 15 minutos qué es un PETI, que son 4 fases, que lo que buscamos es construir el futuro de las TIC en la entidad y dimensionar las inversiones que vamos a hacer. Necesitamos de ustedes que nos aporten cierta información y cada 15 días yo voy a venir y les cuento los avances, entendiendo que este es un plan institucional, pero nosotros como responsables de las TIC somos los encargados de liderar y de facilitar la elaboración del PETI. Ahora, después de que el PETI se llega a elaborar y ya la entidad se compromete con eso, a nosotros nos toca responder por la ejecución. Entonces, por ahora facilitamos la construcción del PETI, pero después sobre nuestros hombros recae la responsabilidad de liderar que todas esas inversiones y proyectos y fortalecimientos, iniciativas de mejora se puedan llevar a feliz término. Entonces, hemos hecho eso en la primera fase, como nos invitaba Fernando. En esta primera fase no nos vamos a enredar mucho, ¿no? En esta primera fase, si nos colaboran, chévere, chévere, porque vamos a ir avanzando bien. Si no nos colaboran, pues con lo que nos colaboren nos tenemos que solventar, como le decían a uno en la primaria, ¿no? Con esos colores le toca pintar, entonces lo que nos apoyen lo incorporamos en el PETI, que son los 3 primeros capítulos que hemos conversado en nuestros encuentros anteriores. Un capítulo del PETI que dice introducción y contexto, y ese tiene 4 subcapítulos, que veíamos la introducción del documento, el objetivo, el alcance, que es lo que va por dentro, y quienes nos van a ayudar a construir este PETI, los relacionamos. Si nadie nos quiere ayudar, entonces decimos, bueno, me tocó solo, no hubo participación de los demás, y después les comento allá al comité administrativo que no hubo colaboración, a ver si se mueven para participar en este esquema. Pero no nos vamos a varar en eso. El segundo capítulo es decir, bueno, la entidad se llama así, municipio, llevamos tantos años de constituida, esta es nuestra misión, nuestra visión. Si alguien nos dice, pero es que no hemos definido la misión y la visión, entonces decimos, bueno, no nos han suministrado esta información, pero no nos vamos a varar por eso. ¿Cuál es el contexto normativo que tenemos que tener en el radar como líderes de TIC para poder construir un PETI que de verdad den el blanco? Porque pues como somos funcionarios públicos tenemos también que cumplir normas y aquí en este caso estamos orientando a la entidad cuáles son sus acciones de fortalecimiento y también de cumplimiento normativo. Entonces, como conversamos en su momento, hay aproximadamente, bueno, 20 normas básicas que las debo tener en la cabeza, que a través del PETI, no en esta fase, ¿no? Porque en la fase 1 y en la fase 2 yo no me estoy comprometiendo a nada. En la fase 3 sí es donde estoy comprometiendo a la entidad qué es lo que vamos a hacer en los próximos 3 o 4 años. Entonces, en ese contexto normativo, como les comentábamos, nosotros hemos recopilado una lista de normas, decretos que pueden ser muy útiles para contexto, como decimos aquí. No vamos a colocar en el PETI toda la norma y todo el decreto, simplemente hacemos una referenciación a que hay unas normas importantes y que nosotros, pues como empleados del Estado o funcionarios del Estado, tenemos que familiarizarnos con eso y ver de qué manera vamos a tener acciones para cumplirlas. La otra parte es entrar a decir, bueno, aquí lo decíamos, motivadores estratégicos,
que es como un resumen, ¿no? Decíamos en su momento, de los 10 principales objetivos estratégicos, ¿no? Por eso se le dicen motivadores. Entonces, la entidad ha construido su plan de desarrollo. Ahora sí, como nos han dicho algunos compañeros de las TIC, que esos objetivos, ese plan de desarrollo todavía lo están perfeccionando. Entonces, que no hay nada. Entonces le decimos, bueno, con lo que haya, digamos, la persona de la oficina de planeación que nos resuma cuáles son esos 10 principales objetivos que la entidad tiene que cumplir, con los que se ha comprometido el gobernante, el alcalde, el gobernador, para que nosotros los tengamos ahí en nuestro radar y evaluemos de qué manera nosotros vamos a contribuir a que se cumpla eso. ¿Y cuál es el catálogo de los servicios que la entidad le ofrece a la ciudadanía, a la sociedad? Que eso pues también lo tuvo que haber hecho la entidad anteriormente y haberlo registrado en esa plataforma del suite del Departamento Administrativo de la Función Pública. Entonces, estos temas, desde luego, nosotros no tenemos por qué sentarnos a hacer esto, porque eso no es responsabilidad de la persona de las TIC, eso es responsabilidad de otra oficina, otro funcionario, otra dependencia, normalmente planeación y algunas áreas misionales de la entidad. Y entonces le decimos, colabórenos con esa información para tenerla aquí en nuestro radar y contextualizar bien. Si nos entregan un borrador, con ese borrador avanzamos. Si nos quedaron de entregar esto dentro de 8 días, entonces lo que nos entreguen lo ponemos y si no, les damos espacio a que dentro de 8 días nos entreguen lo que puedan ellos contribuir. Y después de eso, el tercer capítulo de la fase comprender, como lo hemos comentado, es, bueno, la foto del organigrama, y una descripción de los principales procesos, de la manera como opera la entidad. Entonces, cuáles son sus procesos estratégicos, sus procesos misionales, que por lo general en estos casos suelen haber 5 o 6 procesos misionales, cuáles son los procesos de apoyo, que casi siempre en todos los municipios son los mismos, que manejar la finanza del presupuesto, la contratación, que la parte de capital humano, que los servicios administrativos, que las TIC, etcétera. Entonces, ¿cuáles son esos procesos? Y los 2 procesos tradicionales de evaluación y control, que son el control disciplinario y las auditorías internas y las asesorías que da control interno dentro de la entidad para, como decimos popularmente, lavar la ropa sucia en casa antes de que nos llame la atención un ente de control. Entonces, esos son los procesos que debemos describir en un catálogo. No es aquí volver a pegar toda la caracterización de los procesos de la entidad, solamente es un catálogo que nos sirve de referencia y luego hacer un ejercicio de reflexión de nosotros como TI a cuáles de esos procesos le estamos dando algún sistema de información que los apoye. Puede que algunos procesos tengan sistemas de información, por lo general los que siempre tienen sistemas de información son los de finanzas, los de presupuesto, los de contabilidad, los que tienen que ver con temas a veces administrativos de activos fijos o almacén y algunos misionales que también están soportados, como por ejemplo algunos servicios para llevar algunos registros, impuestos, etcétera. Y en los estratégicos, sobre todo el sistema de información bandera ahí para poder apoyar estos temas son los portales de internet para poder comunicarnos con todos los diferentes actores de la entidad. Bueno, eso ya lo conversamos, pero este tema es el que la semana entrante deberíamos compartirlo, ¿no? Compartirlo para que nosotros les podamos dar una retroalimentación, si le vemos que tiene un hilo conductor y también para saber si hay colaboración de parte de la entidad. Ustedes pueden estar haciendo un excelente trabajo multiplicándose en lo que es operativo o cotidiano, más haciendo este tema, pues yo me pongo en los zapatos de ustedes y pues desde luego esto le pone a uno unas exigencias adicionales, pero creo que vale la pena que nos esforcemos para que la entidad empiece a trabajar de una manera cada vez más consistente y coherente con la modernización y con el cumplimiento de esta política de gobierno digital. Entonces, esta primera fase son 3 capítulos del documento del PETI,
este primer capítulo, segundo capítulo, tercer capítulo. La numeración, pues ustedes también pueden tener libertad para numerarla, pero aquí sugerimos que el primer capítulo sea introducción y contexto, el segundo contexto de la entidad y el tercero la estructura y el modelo operativo de la entidad. Y listo, eso es la fase número 1. Y con eso pues ya tenemos una recopilación interesante al respecto. Como les decíamos, estos temas casi no tienen nada que ver con las TIC, pero como es un plan estratégico y es institucional, pues hay que darle toda esa ambientación y lo debemos pasar allá a nuestra plantilla tipo, que pues la que le hemos dado tiene demasiados ejemplos, son casi 168 hojas para diligenciar, pero no se me asusten, no es que un PETI vaya a tener 168 hojas, sino que allá vamos poblando la información en esos 3 primeros capítulos. Entonces, estamos muy expectantes junto con Juan Carlos, que es mi compañero de arquitectura en el grupo 2, para recibir sus inquietudes, recibir sus avances en el documento y sobre esos avances poderlo leer y reconocerles también todo lo que han avanzado y si podemos aportarles algunas ideas, pues así lo haremos de la manera más oportuna posible. Entonces, esta primera parte, esos 3 primeros capítulos del PETI, entre nosotros deberíamos ponernos esa meta de hacer el intento de tenerlo la próxima semana enviado a la cuenta de correo de peti@uttransformaciondigital.com. No es un documento terminado, pero sí es un documento que nos permite tener la certeza de que estamos siendo diligentes con elaborar estos 3 primeros capítulos. Y eso, pues, desde luego, nos da un hito importante en que ya empezamos a romper la inercia y empezamos a dar los pasos al respecto. Casi todas las entidades disponen algunos borradores de PETI, algunos ejercicios de elaboración del PETI, a veces de periodos anteriores. Es básicamente hacer esa actualización y sobre eso, pues, ya hemos conversado. Entonces, no sé si hasta aquí haya alguien que quiera hacer algún comentario o compartirnos cómo logró pasar ya de la fase 1. Pues como comentaba Alexandra, ya hemos recibido 9 evidencias de que ya no solamente salieron de la fase 1, sino ya están mucho más adelante, pero pues entiendo que estamos en este proceso cambiando la historia de las TIC en nuestras entidades. Entonces, no sé si haya alguien, una sola persona por ahora, que quisiera compartir algo o que tiene algún comentario que le podamos escuchar y darle algunas ideas entre todos los que estamos aquí participando. Si alguien quiere participar, pues bienvenido en este momento. Y si no, de otra manera, bueno, entonces ya seguimos con lo que ya vamos a entrar, que es la fase 3, ¿no? ¿Alguna pregunta o todo bien? ¿Todo bien? ¿Listo? Mario, pues mi intervención es para avisarles a las entidades que no han revisado el chat que compartí todas las fases, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4 del PETI, para que la puedan descargar con la respectiva presentación de cada una de las fases. Ay, Xiomara, nuevamente muchas gracias, de verdad tu apoyo es invaluable con toda tu colaboración. Mil gracias nuevamente. Entonces ahí recursos tenemos, el problema ahora es capacidad de procesarlos, ¿no? Pero bueno, tenemos ahí muchos recursos, como les decía, ya tenemos en nuestro canal de YouTube y en la página de uttransformaciondigital.com tenemos ahí publicados de PETI, hay varios videos, ¿no? Y pueden ser de refuerzo, desde luego. A veces no tiene uno tiempo para mirar tantos videos, pero bueno, veámoslo como si fuera una serie de Netflix. Hay 7 capítulos de la serie. Bueno, cada uno de 2 horas, un poco largos, ¿no? Pero es que el PETI no es algo tan sencillo de hacer. Pero bueno, gracias, Xiomara. Eres muy amable. Entonces, eso fue lo que vimos de la fase 1, es un refuerzo y como dicen en las iglesias, anuncios parroquiales, para que nos pongamos las pilas y compartamos estos avances, porque eso nos permite marcar un hito de que rompimos la inercia. Vuelvo, les digo, si en esta fase 1 nos estamos demorando mucho,
sigamos de una vez con la fase 2, o sea, ya empecemos a pasarnos aquí a la fase 2, porque la fase 2 es un poco más demorada y más exigente, y la fase 3 mucho más exigente. Entonces, le podemos dar un compás de espera si las personas que hacen parte del equipo de PETI no nos han suministrado todo. Podemos ir avanzando en las siguientes fases mientras nos llega eso. Ya al final de la fase 3 sí necesitamos todo eso aquí en nuestros activos de información para poder hacer un buen PETI. Muy bien, entonces conversamos la semana pasada de la fase 2, que la fase 2 decíamos que lo que busca es tomarle la foto a todo lo que tenemos en las TIC, ¿no? Entonces, la fase 2 es decir, bueno, así tengo mi organización humana, puede que sea una sola persona, puede que sea más, así tengo las aplicaciones, simplemente catálogos, ¿no? No es aquí un manual de la aplicación ni nada de eso. Esta es la información que yo me he comprometido a administrar y esto es lo que tengo de recursos de infraestructura. Entonces, aquí en el as is es tomarle la foto a todo lo que tengo en las TIC, ¿no? En el to be ya es entrar a hacerlo al revés, ¿no? El to be es decir, bueno, me voy a ir a dimensionar todo lo que voy a tener en los próximos 3, 4 años. Entonces, por ahora le pusimos la lupa aquí al as is y el as is lo describimos. Eso tiene dos grandes fases, como veíamos en la fase 2, que es identificar todo lo que tengo en las TIC. ¿Recuerdan este diagrama que revisábamos en nuestro encuentro anterior? Describir todo lo que tengo en infraestructura, todo lo que tengo en aplicaciones, lo que tengo en personal, lo que tengo en datos para administrar, lo que he avanzado en seguridad, qué servicios le oferto a mis grupos de interés, en este caso sería a mis compañeros de alcaldía o de la entidad, y también qué servicios de pronto ya les tengo expuestos a la ciudadanía para que ellos se autoatiendan sin necesidad de presencialidad y de intervención humana. ¿Qué procesos tengo establecidos? O sea, cómo funciona el área de TIC o la secretaría de TIC o, bueno, la dependencia de TIC. Por dicho, ¿qué hacen estas personas de TIC? Organizarlo como en un catálogo de procesos. Y quién evalúa y direcciona y toma decisiones en las TIC, eso es lo que se llama gobierno, ¿no? Gobierno es un esquema que uno debe implementar para evaluar lo que está ocurriendo, entenderlo, para dar directrices, tomar decisiones y para monitorear cuál es el efecto de esas decisiones. Desde luego, quien gobierna TI no se encarga de hacer cosas, solamente de tomar decisiones. Normalmente el gobierno de TI, el responsable de las TIC, se reúne con ese comité interadministrativo de la entidad, que es como comité directivo de la entidad, y ahí tienen una agenda de gobierno de TI, decir, bueno, hay que buscar estos recursos, hay que evaluar cómo nos está yendo con esto, qué casos raros, qué riesgos se nos están presentando, y esto da directrices, y esas directrices bajan como una cascada aquí a todos los que estamos en esta parte para que la sigamos, ¿no? Ahora, cascada quiere decir que baja, ¿no? No que le casque a los otros. Entonces, ese es el esquema del modelo de gobierno de TI. Entonces, en el as is, como veíamos aquí, así le dicen algunas personas, en la situación actual, es poder nosotros describir todo lo que tenemos en las TIC. Este es un tema supremamente importante y así como en estos temas de la política de gobierno digital, de aquí se desprenden muchas cosas. De las IS vamos a tener mucha información, no solamente para hacer un PETI, sino para avanzar en los temas de arquitectura, del marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión de las TIC. Entonces, con esta información ya podemos disparar acciones para ir dando pasos de cumplimiento en temas de arquitectura empresarial, que también nos toca en las entidades colombianas del Estado, dar evidencias de que estamos incorporando temas de arquitectura. Entonces, como dice uno a veces en los supermercados, pague uno, lleve dos, o sea, con hacer este ASIS podemos no solamente contribuir al PETI, sino también armar catálogos de arquitectura. Entonces esto nos va a ser muy útil y bueno, después hacemos un ejercicio de arquitectura. Desde luego la arquitectura, aunque el PETI está a nivel estratégico, o sea, a nivel directivo, la arquitectura está a un nivel táctico y ya la operación a nivel operativo. Entonces el PETI, no puede el PETI meterse a arquitectura porque si el PETI se mete en mucho detalle a arquitectura, se le pierde el foco, ¿no? Entonces nosotros miramos el bosque, pero no nos ponemos a mirar las ramitas de los árboles del bosque. Entonces el PETI está a un nivel más ejecutivo.
Muy bien, entonces en la fase de la situación actual o el analizar o la fase 2, recopilar toda esa información. Entonces, vemos que a veces esta información si no nos toca ir a rogarle a las otras dependencias de la entidad que nos suministre información. Esa sí la debemos tener nosotros a la mano, ¿no? Entonces, ¿qué infraestructura tengo? Pues eso sí, yo lo tengo que saber como responsable de las TIC. ¿Qué aplicaciones tiene la entidad? Así las hayamos hecho nosotros o un tercero, o simplemente usamos las que están dispuestas por alguna entidad del Estado a nivel nacional, como el SECOP o el CIGEP, etcétera. ¿Qué disponemos de aplicaciones? ¿Qué disponemos de seguridad? ¿Qué disponemos de personas? Bueno, esta información debería rendirnos. No es tan fácil, desde luego, recopilarla, pero es llegar a recopilarla. Nosotros incluso les hemos compartido, así como Xiomara ahorita nos hizo el favor, unas plantillitas para recopilar esa información, ¿no? Entonces, en esa plantilla, por ejemplo, decimos, bueno, esto es todo lo que hacemos nosotros en las TIC. Estos son todos los servicios que le ofertamos a nuestros usuarios. Entonces, que le compro computadores, que le actualizo el software, que le desarrollo software, que administro la página web, que le administro las bases de datos, que administro la conectividad a internet, que la red, que bueno, todo lo que hacemos, que normalmente es un mundo de cosas y lo hacemos por nuestro compromiso y nuestra ética profesional, pero cuando nos ponemos a hacer esta lista, eso es largo. A veces la entidad no se imagina todo lo que hacemos nosotros desde las TIC, pero bueno, ese es nuestra razón de ser también, ¿no? Entonces, ¿qué servicios ofertamos? Y aquí los colocamos. Esta plantilla que les hemos compartido tiene una lista de servicios larguita. En el PETI, cada uno de estos servicios es algo muy interesante y de esto podríamos hacer un ejercicio de arquitectura de servicios, ¿sí? Pero eso no es PETI, ¿no? El PETI es solamente hacer el catálogo de los servicios y darles como unos atributos para que los entendamos. Pero hacer el diseño de cada uno de estos servicios, pues es un trabajo interesante de arquitectura, pero no nos podemos echar encima esa carga aquí en el PETI porque si no, se nos distrae la atención. Entonces, es catalogar el catálogo de los servicios, que es lo que hoy en día hacemos. Ahora, estos temas, esta lista que está aquí, es una lista muy completa. Puede que ustedes digan, pero de todos esos, aquí cuántos servicios hay, de esos 43 servicios, yo solamente estoy haciendo 7, 8, 10, 15. Bueno, entonces no los borren. Mi recomendación es no los borren. Simplemente colóquenle por aquí que no se ha implementado. Y eso tiene una razón de ser de que les diga que no los borre, porque si no se ha implementado en la fase 3, podríamos reflexionar si lo vamos a implementar. Entonces, para que no se nos quede ahí como un recorderis, que si en la fase 2 no está, listo, no está. No nos vamos a poner a inventar cosas ni a decir mentiras en esto. Decimos no está, pero en la fase 3, decimos en la fase 3, que es cuando yo ya estoy proyectando a dónde voy a llevar TI en los próximos 4 años. Entonces, aquí en la fase 3, yo ya digo, aquí en la fase 3 voy a tener más servicios. Aquí tengo, no sé, puede que tenga 10. Aquí voy a implementar, puede que no todos, pero voy a implementar por ahí unos 10 más. Entonces, ese es el propósito de esa plantillita en Excel, que es recomendable no borrar lo que hay ahí y más bien decir en la situación actual no está, pero en la futura sí veo pertinente que nos pongamos las pilas para implementarla. Entonces, la fase 2 es describir todas esas plantillas en estas dimensiones, ¿sí? Entonces, la azulita y lo de los canales no tenemos que hacerla porque esto ya está escrito en los inventarios de servicios que la entidad tiene o trámites que tiene. Entonces, esto no. Y esto verde ya lo hicimos en la fase 1, que era qué normas nos toca cumplir desde TI. Pero todas las demás sí las tengo que describir en el PETI. Entonces, en el PETI va a haber un capítulo que se llama situación actual, pero ese capítulo tiene como 10 subcapítulos. Entonces, un subcapítulo que diga qué servicios tengo, otro subcapítulo qué procesos tengo, otro qué personas tengo, otro qué infraestructura, qué aplicaciones, qué seguridad y qué datos administro. Entonces, esos subcapítulos de la fase 2, pues ya en este momento ya hemos conversado cómo se hace, ¿no?
Ahora, una cosa es conversar entre nosotros y entender el concepto y otra cosa es hacerlo, ¿no? Pero es importante que ya empecemos a tener evidencias al respecto, porque eso sí ya nos da unos insumos técnicos para poder formular el PETI. Entonces, en la medida que yo ya tengo el entendimiento de todo lo que dispongo hoy en día en las TIC, que algunos lo llaman el punto de partida, yo ya puedo empezar en el PETI a pensar cuál va a ser el punto de llegada, o sea, a dónde voy a estar. Esta es como la foto de hoy, esta es la foto de cómo voy a estar en los 3, 4 años sobre los cuales estoy formulando el PETI. Y después de que yo ya tenga claro o pintado el futuro, este es descrito, ¿no? Porque esto es lo que hay, esto no tengo que pintar nada, esto es lo que hay, describirlo. Pero esto sí es proyectarlo, esto no existe, pero queremos enfocarnos en alcanzar ese escenario futuro. Y después de que nos pongamos de acuerdo que allá queremos llegar, ahí sí hacemos el plan, ¿sí? Entonces, todas las iniciativas y proyectos que debemos hacer. Por ejemplo, si aquí tengo poca gente, allá voy a tener un poco más de gente. Si aquí las personas le falta capacitación, aquí los voy a tener más capacitados. Si aquí me faltan aplicaciones, allá voy a tener más aplicaciones. Si aquí la infraestructura da mucha guerra, allá de pronto la infraestructura la mando a la nube. Si aquí en el tema de procesos todavía no tengo establecidos algunos del marco de referencia, este marco de referencia que se llama Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial, que está establecido por el Estado desde 2014, pero llegar a implementarlo en las entidades nos toma tiempo. Entonces, ¿qué voy a implementar de procesos? ¿Qué voy a implementar de servicios? ¿Cómo voy a...? Aquí está medio activado el gobierno de TI, allá va a estar bien activadito el gobierno de TI y van a estar muy pendientes de las decisiones de TI en el comité administrativo. Entonces, en la fase 3 nos dedicamos a proyectar el futuro y después a pensar cómo vamos a hacer el trasteo de aquí para allá, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien quiere comentarnos algo? Escucho como un micrófono abierto. ¿No? Bueno. Entonces, en esta fase 2, estamos aquí. Desde luego, la fase 2 no es PETI, ¿no? La fase 2 es describir lo que hay. Pero eso es un insumo muy valioso para luego pensar para dónde voy y luego decidir cómo voy a llegar allá. Entonces, eso pasarlo al documento de PETI, pues tiene muchos capítulos, ¿no? Porque tengo que decir, estos son los servicios que hoy en día tengo y hacer la lista. Desde luego, esto no es un Word, pero quise representarlo así como para referenciar. Estos son los procesos que tengo, este es el equipo que tengo, estas son las aplicaciones que administro, estos son los datos que administro, estos son los recursos de infraestructura que administro, totales, ¿no? Y generalidades, no ponernos con un inventario de activos fijos. Hay una entidad que nos mandó en datos todas las tablas que tiene la base de datos. Pues desde luego eso es interesante como arquitectura, pero para un PETI yo digo, está la base de datos del sistema de PQRs, está la base de datos del sistema financiero, algo así, pero no nos vamos a poner a describir todo lo que va por dentro porque, pues, aunque llena hojas del PETI, no es un tema estratégico. Y entonces vamos a empezar a poblar esta fase 2 del PETI. Entonces, en la fase 2 del PETI hay varios capítulos. Pues hay un subcapítulo que se llama Situación Actual, pero tiene varios subcapítulos. Entonces, por ejemplo, un subcapítulo para describir lo que encontré que hay hoy en día en gobierno de TI, lo que encontré de administración de información, lo que encontré de sistemas de información, lo que encontré de infraestructura, lo que encontré de uso y apropiación. Este tema creo que lo conversamos en alguna oportunidad, pero cómo involucro yo a la gente para que use la tecnología y la incorpore en sus hábitos y que la tecnología, como decimos por ahí, no los vaya a atropellar, sino que vean a la tecnología como un medio para ser más eficaces y eficientes en el trabajo. Entonces, a veces tenemos muy buenas tecnologías y muy buenos planes estratégicos, pero si la gente no se monta en el bus, hasta ahí llegó todo lo que invertí en diseños y en recursos. Entonces, tenemos que trabajar con la gente para que la gente de verdad incorpore la tecnología y a veces ellos no han incorporado porque nosotros no hemos sido muy buenos entrenadores o buenos motivadores
para que usen la tecnología. Entonces nosotros tenemos que también ponernos la camiseta de profesores y de entrenadores para ayudarles a usar la tecnología y que ellos vean que no los va a atropellar y que la información que está en las TIC, en las diferentes aplicaciones, que las usen para tomar decisiones. Entonces, a veces las personas tienen perdónenme, vicios y mañas, y entonces a nosotros nos toca aquí entrar a lidiar con eso hasta que las personas entiendan que hay que pensar diferente y sacarle mejor provecho a las TIC, ¿no? Y describir qué tenemos en seguridad. Y bueno, estoy poniendo la lupa en estas solamente que obedecen a este diagrama que veíamos aquí. Ahora, si la entidad ya había hecho un PETI anteriormente, entonces también tenemos que extraer de ese PETI anterior cuál es la misión, la visión de TI que habían formulado en ese momento. No quiere decir que esa va a ser la que va a quedar, pero como esa es la que hay, entonces la extraemos de allá. ¿Qué visión y misión, se llama el direccionamiento estratégico, formularon en ese documento para TI? Puede que esa misión haya que replantearla, vuelvo y digo, y la visión, que es a dónde se proyecta, también haya que replantearla. Pero también deberíamos contextualizar si hubo algo, ¿no? Y si no hubo nada, pues en ese capítulo decimos, esta es la primera vez que vamos a hacer un PETI. Entonces, este capítulo básicamente decimos por dentro, no disponemos de información previa de un direccionamiento estratégico de TI. Aquí lo vamos a construir, pero no lo construimos en la fase 2, porque la fase 2 no construye, la fase 2 describe lo que hay, tal cual es, con todo y oportunidades de mejora. Entonces, en la fase 2 veíamos que yo tengo que recopilar esta información y después de recopilarla tengo que emitir un concepto, y es decir, de todo lo que recopilé, hacerme 3 preguntas. De todo esto que ya tengo aquí descrito, que hace parte de esa, llamamos así, sistema organizacional, de todo eso, la primera pregunta es, de todo esto, ¿qué debo conservar? Pues yo conservo lo que está bien y lo que creo que va a estar bien y que puede ser vigente en los próximos 3, 4 años. Entonces, ¿de esto qué voy a conservar? Entonces yo aquí hago unos hallazgos, digo, de estas cosas, esto hay que conservar. Pero hago una segunda pregunta, de todo esto, ¿qué toca salir? Entonces uno a veces dice, uy, hay una infraestructura que ya mucha guerra y eso hay que reemplazarla. También a veces puede haber un servicio que ya no tiene sentido seguirlo prestando, o a veces es un tema de datos que tengo ahí un montón de información histórica que nunca se usa y sí está ocupando espacio en almacenamiento. Entonces uno dice, esa información se va a bajar a una unidad externa y ya empiezo a retirar cosas que no me ayudan y que sí me entretienen. Pero también viene la pregunta más interesante después de terminar la fase 2 y es, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Entonces aquí me tengo que decir, me falta avanzar en gobierno, me falta avanzar en gestión de información, me falta avanzar en aplicaciones, me falta avanzar en infraestructura, en uso de apropiación, en seguridad. Y entonces aquí en este último capítulo de la fase 2 del PETI, del documento, yo tengo que, el título con el que se recomienda es hallazgos, ¿cierto? Y oportunidades de mejora. Entonces yo aquí tengo que decir, vamos a conservar todo esto. Vamos a retirar todo esto, retirar de lo que haya que retirar. Hay una entidad que nos comentó que necesitaba retirar personal. ¿Y por qué necesitaba retirar personal? Porque ya esas personas estaban a punto de jubilarse y entonces desde luego hay que tener un plan diferente para meter personal mucho más idóneo y que tenga la edad para poder seguir trabajando en la entidad. Entonces, bueno, a veces pasa eso. ¿Y qué hay que agregar? Esa es la pregunta que me debo hacer. De todo esto que tengo, ¿qué me falta? Esto es lo que tengo, pero ¿qué es lo que me falta? Y ese que me falta es el enlace, como las carreras estas de atletismo que llevan una posta, un testigo. Eso es lo que la fase 2 le entrega a la fase 3 y le dice, mire, esto es lo que hay, esto es lo que toca quitar y esto es lo que falta. Ahora, solamente le estoy entregando ese insumo
a la fase 3. En la fase 3 hay que tomar decisiones de para dónde vamos a llevar TI. Esa es la oportunidad de oro que tenemos de para dónde vamos a mandar los esfuerzos, enfocarnos, para dónde vamos a llevar a la entidad en los próximos 4 años. Entonces, este capítulo de la fase 2, o mega capítulo, ¿no? Porque tiene muchos componentes, pues va a tener muchos detalles, ¿no? Entonces decir, aquí por ejemplo, si le habíamos puesto capítulo 4, porque esto en la fase 1 hay 3 capítulos, entonces en la fase 2 hay un capítulo que se llama la fase de analizar, entonces es describir qué había de estrategia ya definido, qué había de gobierno, qué había de información, de infraestructura, de seguridad. Y aquí viene el opinar, el decir qué voy a conservar, qué voy a quitar y qué me falta. Eso es lo que se llama hallazgos y oportunidades. En esa parte, quisiera saber cómo vamos o qué experiencias han tenido al recopilar esta información. Ya esta información es netamente de TI, entonces eso sí nos toca a nosotros hacerla sin ayuda de otros, pero nos toca recopilarla. ¿Cómo les ha ido, colegas, compañeros de las TIC en los municipios y entidades que aquí que nos acompañan? ¿Cómo les ha ido en esta fase 2? ¿Alguien me podría decir, vamos por la mitad, vamos apenas empezando, ya vamos terminando? ¿Cómo vamos? Porque ese tema es clave para que nos rinda hacer el PETI, ¿no? Recordemos que el PETI, como esto es una estrategia de metodologías ágiles, o como lo llama el Ministerio, de máxima velocidad, la idea es que el PETI ya esté terminado antes que estemos con las buñuelos y la natilla y con la novena navideña. Entonces la idea es que la primera, segunda semana de diciembre ya el PETI esté listo. Entonces nos toca correr, ¿no? Nos toca correr, pero pues aunque es una carrera con obstáculos, nos toca correrla bien. Entonces, ¿cómo vamos? Cuéntenme por favor experiencias, compártanos cómo vamos en esta fase 2. Quisiera escuchar comentarios. La semana pasada hubo excelentes aportes. Veo que, bueno, Lady tiene la mano levantada, pero Xiomara, gracias. Sí, Xiomara, ¿quieres comentarnos algo? No, se me levantó sin querer. Ah, no, pero sí tenías que nos llenen el formulario de asistencia, ¿cierto? Ah, sí, por supuesto. Ok. Muchas gracias. Entonces, bueno, ese tema es importante porque ese es nuestro instrumento de trazabilidad para poderlos tener a ustedes en nuestra lista de contactos. Entonces, ¿quién quisiera hacer algún comentario? O por lo menos voy a preguntarle a Raúl Romero de Zipaquirá, que si por favor nos compartes qué piensas al respecto de esta fase 2 y nos compartes qué se ha podido avanzar en la fase 2 o si se han presentado obstáculos como para que entre todos nos apoyemos a ver de qué manera lo superamos. Raúl, ¿nos escuchas? Raúl. Bueno, no nos respondió. William David Barbosa Sánchez, ¿nos escuchas? Ah, Héctor, qué bien. Tus acostumbradas intervenciones muy a punto, pero démosle un momentico espacio a William, ya te doy la palabra, Héctor. William. Bueno, sí, señor. Sí, buenos días a todos. Pues qué gusto saludarte, William. ¿Cómo vamos? Amable, muchas gracias. Bien, sí, señor, muy amable, muchas gracias. Pues soy del municipio de Anapoima, y pues nosotros todavía estamos ya hicimos el primer avance, pero sí tenemos un poquito con dificultad con algunos procesos internos con la administración, pero pues igual estamos detallando todo eso para que sea como un poco más claro y específico porque no hay como una base para poder empezar. Entonces se nos ha dificultado un poco, pero pues igual con el equipo de las TIC hemos trabajado pues muy fuertemente con el segundo avance, pues porque en toda la cuestión de los procesos y de las metodologías.
Entonces, pues esperamos ya como con el compromiso que dijimos al principio de la reunión, pues de hoy en 8 días entregar el segundo y el tercero para que pues por favor nos puedan colaborar en que estamos como en esos aspectos para corregir y asimismo pues poder entregarlo pues como debe ser. Claro, William. Un secreto aquí entre nosotros. Sí, señor. ¿Cuántas aplicaciones tienes en el municipio, allá en Anapoima? William, Señor, ¿cuántas aplicaciones hay tienes que administrar? ¿Cuántas aplicaciones? Pues estamos, digamos, en Hacienda se está manejando la plataforma. Dime solo cuántas, dime solo cuántas. Yo creo que por ahí unas 10 más o menos, creería yo. 10, ok. Bueno, entonces, hacer el catálogo, estas son las 10, sí, ¿no? Sí, señor. ¿Cuántas personas tienes en las TIC? Somos 3. Bueno, ya empiezas a tener un equipo ganador, ¿no? Un equipo de combate. Sí, señor. 3, muy digamos, bien. Pues está la persona dime, que es la persona encargada, y digamos hay otras 2 personas, que una es de Hacienda y yo manejo lo que es un portal interactivo. Entonces nos estamos relacionando todos para tener la información. Listo. Entonces, eso nos va a rendir, ¿cierto, William? Sí, claro, sí, señor. ¿Cuántos servidores tienes? Servidores, digo yo, que atiendan a los usuarios. ¿Cuántas máquinas de servidores tienes? 4 o 5 más o menos. Ok. ¿Y los tienes adentro o los tienes en la nube? Unos están en la nube y pues otros ya son físicos. Pero físicos, allá en la sede de la alcaldía. Sí, señor. Ok, bueno, entonces ya tienes ahí. Y entonces tú dices, bueno, ¿y cuántos computadores están regados por todas las dependencias? Pues cada dependencia tiene mínimo como unos 8 o 10 equipos más o menos. ¿Y son cuántas dependencias? Pues es que, digamos, de social salen 3 dependencias, pero más o menos son 105. 105 equipos. Sí, Bastante, señor. ¿no? Sí, señor. Bueno, eso da trabajito, ¿no? Ok. Bueno, qué interesante. Fíjate que ya tienes bastantes insumos para armar la fase 2. Entonces ya tienes tus 10 aplicaciones, tu equipo de 3 personas, tus servidores, los PCs, después dices, tengo tantas escáneres, tantas impresoras de red, tengo un firewall, tengo conexión. ¿Con quién tienes conexión de internet? En estos momentos tenemos con Azteca. ¿Con Azteca? Sí, señor. Ok. Entonces, y no tienes una contingente, solo esa. Son 40 megas dedicados, pero pues Okay. contingente no. ¿Pero tienes un plan B o solo esa? ¿Señor? ¿Tienes un plan B? Si esa falla, ¿tienes otra o solo con esa te lanzas? No, señor, solamente con eso. Listo, entonces en la parte de conectividad, eso es lo que tienes. Tienes esa conexión de 40 y dedicada. Muy bien, entonces fíjate cómo ya tienes insumos muy a la mano. Es plasmarlos allá en la plantillita y luego pasarlos al PETI para que tengas ese insumo. Ahora, otra pregunta aquí entre nos, qué pena pedirte No, tanta señor, colaboración. tranquilo, no se preocupe. Dime una aplicación que te falte. Pues la aplicación que en estos momentos nos estaría pues faltando así, que pensaría yo más o menos, sería una para turismo, que ¿Para sería pues turismo? muy importante porque pues Anapoima pues como lo Claro, principal pues es el hay turismo, que o promoverlo. también sería una aplicación en Hacienda para manejar lo que es el pago de impuestos. Ah, bueno, Son entonces, como las más no, ya destacadas, como era las una más... más. Sí, sí, Por señor. ahora una. Pero fíjate que ya tienes esa pregunta al final que tú debes decir, tengo todo esto y me faltan estas. Entonces empiezas ya a tener hallazgos. Muy bien. Ahora, podríamos seguir aquí entre nosotros haciendo el ejercicio, pero bueno, te agradezco por tu participación, te cogí a quemarropa, pero ha sido No, súper tranquilo, tranquilo. valioso. Dale, Gracias, muy amable. William. Un abrazo. Gracias a todos. Bueno, otro día nos conoceremos cuando se pueda. Héctor, ahora sí, cuéntanos. Bueno, ¿me escuchas? Sí.
Sí, señor, muy bien, gracias. ¿Cómo vas? Bien, bien. Bueno, cuento mi experiencia. Yo estoy en Imaima, municipio de 6ª categoría. Pequeño, bastante pequeño, pero muy bonito. Y el problema con el que me he encontrado es que durante muchos años no hubo una persona encargada de TIC. Entonces, yo llego y lo primero que me encuentro, a ver, les cuento, yo soy analista y desarrollador de sistemas de información. Llego y me encuentro con, primero, una red hecha a pedazos. Entonces, mal ponchado, mandaba, bueno, alguien llegaba y les ponchaba los cables sin ningún conocimiento, regados cables por todo lado, la red falla totalmente. Y aplicaciones sin licenciamiento, equipos obsoletos, sin hacer mantenimiento. Y pues adicionalmente yo me encargo de el diseño de las piezas comunicativas de la alcaldía, me encargo de las redes sociales, del soporte a los usuarios. Entonces, pues el tiempo realmente ha sido corto para mí para comenzar la primera fase. Ando arrancando, o sea, estoy en eso. Pues tengo la firme intención de cumplir con la meta de la otra semana, pero yo sé que no soy el único que estoy en esa situación. Hay más municipios, así de tamaño de este municipio, donde digamos que no hay la disponibilidad de tiempo, no hay las herramientas para hacer un trabajo, digamos que eficiente por el momento. Pues le hacemos todo el esfuerzo, ¿no? Sí, yo te entiendo y tengo la empatía por la realidad que comentas. Y sé que esto es un tema de que nos toca multiplicarnos. Pero yo te quisiera sugerir algo, Héctor, entendiendo las restricciones, como estas metodologías ágiles, que es la que estamos usando, o sea, no tenemos las condiciones apropiadas para hacer un PETI, nos toca hacer un PETI así sobre la marcha. Entonces, yo, por ejemplo, te invitaría, así como hicimos ahorita con la colaboración de William. Entonces tú dices, en redes, tengo esto, supongamos que ahí coges un papel y un lápiz y dices, en redes encontré estos equipos y esto es lo que hay. Y haces una lista de 5 o 6 renglones de lo que hay en redes. Acabaste de decirnos, manejo redes sociales, entonces manejo un canal en Twitter, no sé qué otro en Facebook, no sé qué más, y lo vas poniendo. Ya estás armando la situación actual. No es de la fase 1, ya estamos en la fase 2, ¿no? Tú dices, en aplicaciones, entonces lo que te venga en mente, lo vas poniendo. Y no vamos a ponerle tanto misterio a armar la lista de lo que hoy en día tenemos, porque no tenemos tiempo, pero sí podemos hacer algo que aporte valor. Entonces, podrías tú, por ejemplo, yo sé que pues desde luego a veces le toca a uno sacrificar tiempo de familia, de descanso, de fines de semana, pero si tú empiezas a hacer memoria de todo lo que heredaste con todos los problemas y oportunidades de mejora, tú puedes decir en redes esto, en servidores esto, en aplicaciones estas, haces tu catálogo y ese catálogo es un buen insumo para la fase 2, ¿no? Ahora, para la fase 1, tú le debes pedir el favor, ¿es alcalde o alcaldesa en el municipio? Alcalde. Bueno, entonces, ¿y tú tienes relación con él? Sí, sí, obviamente. Ah, bueno, entonces tú le dices, bueno, alcalde, este tema del PETI necesito que me ayude, no a hacerlo, ¿no? Pero sí a que movilice la gente para que me ayude aportándome información. Entonces, decirle al alcalde que él se encargue de hablarle a su equipo, bueno, tú eres parte de su equipo, pero al equipo administrativo de planeación, no sé cómo se llama, para decirles que el alcalde los motive a que te suministren la información. Tú no te vayas a poner a levantar esa información. Tú recibes la información que te suministren. Y tú le puedes decir al alcalde, conversamos de que esta información es importante. Hemos hablado con Mintic y esta información la tenemos que recopilar volando. Entonces, si no te la suministran,
tú dices, alcalde, yo voy a tener que reportar que no me colaboraron con esto, yo no voy a pararme por eso, pero el PETI va a quedar ahí con ese hueco y el alcalde muy probablemente va a tomar decisiones al respecto, pero no te eches tú la carga de construir esa información, porque tú tienes suficientes cosas que atender, más tus cosas personales y de familia. Entonces, lo que sí puedes tú solventar es lo de la fase 2 y decirles, y aquí estoy atento a cuando me entreguen esa información para ir complementando el PETI. Puede que mientras tú termines la fase 2, ya te llegue el resto, entonces armas el paquete, ¿sí? Pero avancemos y esto es de valientes y yo creo que la actitud que tú nos estás comentando es que a pesar de las circunstancias, quieres darte la oportunidad de hacerlo y eso es súper valioso, Héctor. Eso es súper valioso porque eso es actitud, eso es algo muy valioso en nosotros como responsables de las TIC. Entonces, ánimo y si en algún momento, Héctor, tú dices, mira, tengo este borrador, así sea que lo hagas en un papel y le tomes la foto y no lo mandas, algo te diremos, ¿no? Algo te diremos, mira, complementalo por aquí, por allá, pero no estás solito, estás acompañado y en lo que podamos apoyarte o darte ejemplos, así lo haremos, ¿vale? Vale, muchas gracias. Estaré. Gracias a ti, gracias por tu aporte y por tu intervención. Nos animas, Héctor, eres muy amable. Un abrazo. Muy amable. Vi que alguien había levantado también la mano, no alcancé a ver, era de, no me acuerdo. Héctor, baja la mano por eso. ¿Quién había también querido compartirnos cómo vamos en este tema de la fase 2? Yo había visto a alguien que... ¿Héctor? Héctor Garzón. ¿O quién? Tecnología de información. Dice TIC, pero días. no sé. Sí, buenos días. Hola, Héctor. ¿Cómo estás? Mi nombre es Mario Villamizar. Ah, saludo, Tocayo. ¿Qué dice Héctor? Buenos días. Tocayo, ¿cómo vas? Saludo, bien, gracias. Y saludo pues también a todos los CEO y las personas que están responsables de estas áreas en las alcaldías, en el territorio. Yo soy el CEO de la alcaldía de Cota. De hecho, pues parte de el nombre que está ahí, TIC, Tecnologías de Información, lo coloqué a propósito, y es que parte de lo que se desconoce en esta alcaldía y digamos, en la administración, en la entidad como tal, alrededor de mucho tiempo, de muchos años, es que no conocen qué es TIC. No significa que, entonces por eso de alguna manera, antes que mi nombre, preferí colocarle a este perfil, que es el con el que yo interactúo todos los días con los compañeros de trabajo, con las áreas. Entonces, que se metan en la cabeza, digamos, la sigla TIC es también muy clave porque les hace preguntarse, oiga, ¿qué es eso de TIC? Y ahí, de alguna manera, he empezado a partir de este año, que fue que yo ingresé en febrero, explicarles qué es este tema de TIC. La alcaldía se ha tenido, pues, es una alcaldía que ha tenido una oficina de sistemas adscrita a la Secretaría de Planeación. Es una oficina que ha venido prestando servicios de manera interna en cuanto a helpdesk. Lamentablemente digo yo porque, digamos, la maduración que ha tenido no ha sido de pronto la esperada, y eso finalmente, pues, contribuye a que en este momento, pues, difícilmente se tengan muchas de las cosas que podría tener un municipio de estos, muy cercano a Bogotá, con una población de 33,000 habitantes, un presupuesto interesante. Entonces hay unas cosas ahí que hemos venido trabajando durante todos estos meses. El tema de PETI es uno, obviamente, de los faltantes que hay. El personal que existe actualmente en la oficina, pues es un personal, y qué bueno, Cayo, que tú hacías mención sobre el tema, digamos, de las capas administrativas que tienen que haber, ¿no? Lo estratégico, lo táctico y lo operativo. Porque no todos podemos hacer lo mismo. No podemos.
estar haciendo la estrategia y la operatividad, más cuando hay digamos, un municipio como estos, que es de alguna manera amplio, grande, con muchos retos. Entonces, pues, esas 3 capas son muy importantes identificarlas, y lo que es el tema de PETI no se ha podido de alguna manera sacar todavía ese tipo de personal que hay en este momento. El personal es un personal de tiempo atrás, un personal mucho más operativo, y pues en esa línea de hacer crecer y madurar el grupo, pues también estamos. Aparte del enhorabuena que yo le debo a todo esto que ustedes nos comentan como unión temporal, es que llegaron, y eso de verdad yo agradezco muchísimo que hayan logrado y se esté activando esta unión temporal y estén dando este acompañamiento. De verdad que no es fácil, lo hablaba Andrés al inicio, Andrés Roldán de la Gobernación, donde nos decía cuánto puede llegar a cobrar un consultor. Difícilmente muchos municipios, incluido en este momento, no tenemos presupuesto para un acompañamiento de parte de una persona externa, un consultor. Entonces el acompañamiento que ustedes hacen es de verdad invaluable, y también pues ahí ya empieza el tema de la pena ajena, o sea, pena mía, en cuanto a que tengo una responsabilidad de marcar este hito, de finalizando este mes, pues hacer la entrega de lo que ya se está requiriendo por parte de mí y por parte de todos. Esto no es solamente por responder a una normatividad y responder a unos documentos, ¿no? Esto es darle orden a la casa y en ese ánimo estamos. Entonces, ¿qué sí me pasó? Siento que llegaron un poco tarde a final del año. Digamos, este acompañamiento hubiera sido magnífico haberlo tenido desde mayo, junio. Yo sé, o sea, hay cosas seguramente que desconocemos del por qué no ocurrió antes, pero digamos que ya está, y por eso aplaudo y enhorabuena estén acá con nosotros. Era eso lo que quería contarles. Muchas gracias. Gracias por tu intervención, Mario, muy valiosa. Gracias por ese contexto que nos das de Cota, por los retos. Sí, hay cosas que ya como dicen, ya no podemos cambiar el pasado, ni siquiera podemos cambiar el presente, lo único que podemos es intervenir para que el futuro sea diferente y más conveniente. Sí, sé este tema que va a requerir un esfuerzo adicional. Muy probablemente en la fase 1, como tú nos dices, haya unos insumos que no estén tan disponibles, pero me imagino que en la fase 2 sí tenemos ya algunas cositas, ¿cierto, Mario? Sí, señor, definitivamente, pues sí se han ido trabajando. Por supuesto, es decir, yo no estoy diciendo que la alcaldía haya venido de ceros, pero sí hay unas oportunidades muy interesantes. Uno, de mejorar lo que ya existe y normalizar lo que ya existe para poderlo controlar. Y segundo, pues activar nuevas cosas. La alcaldía pues cuenta con un personal de más o menos, mal contadas, 700 personas. De esas el 80% son contratistas. Y ahí hay un tema pues obviamente de sistemas de información que se han venido trabajando, correos electrónicos institucionales. Este año empezamos a activar el sistema de información geográfica, algo que no tenía el municipio, y con planeación lo hemos venido trabajando, y eso nos ha ayudado a mapear pues el tema del COVID. También estamos ayer precisamente estábamos mapeando también gracias a ese sistema de información el tema del simulacro. No teníamos unos registros ordenados sobre cuántas empresas, cuántos negocios, en donde hay de alguna manera lugares de puntos de encuentro, de todos estos temas que maneja gestión del riesgo. Ya con este sistema pues lo hemos venido acompañando en la parte de tecnología. Y sí, se han venido haciendo cosas, y esta es la oportunidad para ordenarlas en un documento. Y creo que se han venido haciendo cosas, y este es el momento, y qué bueno que, como ya les dije, de poderlo hacer y poderlo concretar en el documento. Claro, Mario. Bueno, pues ahí ya conté varias aplicaciones, incluso algunas nuevas, ¿no? Que tuvieron que hacer para esta situación que nos estamos enfrentando.
Mi recomendación es, bueno, empieza a organizar esa lista, ¿no? De sistemas de información, de infraestructura, de escribir tu equipo, cuántos equipos tienes administrados por los funcionarios. Pues me imagino que si son 700 personas, algo parecido habrá de computadores personales. Entonces ya eso es cosas de grandes, ¿no? Entonces, ve organizando la fase 2, que creo que de eso puedes tener buenos insumos, los tienes a la mano, y los temas de la fase 1, trata de hacer una recopilación con el alcalde o alcaldesa de Cota para que te colaboren también, así como conversábamos con William, y te suministren esos insumos mientras tú vas haciendo lo que es de las TIC, ¿no? Entonces, sí, es esta parte, realmente lo que tú mencionaste, el tema es que nosotros somos evangelistas en el sentido de llevar un mensaje de salvación a la entidad para que apalancada en las TIC pueda llegar a ser sostenible. Y citaste unos ejemplos maravillosos de cómo a través del sistema de información georreferenciado han empezado a mapear por dónde está moviéndose el virus. Ese tema es clave y si miramos lo que está pasando en Europa con tanto desarrollo se descuidaron y el virus ahora se les fue por todas partes. Y ya no hay forma de controlarlo. Entonces, este tema es delicado y si tienen estos sistemas de información que ayudan a focalizar y a tratar de tener con las TIC cómo habilitar servicios para proteger la salud pública, estás haciendo también cosas maravillosas. Entonces, bueno, ahí la lista, me imagino, de aplicaciones, por lo que te escucho, van a haber más de 20. Y en infraestructura no sé cuántos, y si ya estás en la nube en algunas cosas, pero ve organizando ese catálogo. Ese catálogo no es un inventario de activos fijos, es un catálogo con totales, pero lo más interesante es que después con ese catálogo, así como cuando las personas van o vamos al médico, podemos llevar muchos exámenes, muchos documentos, pero el médico tiene que decir, bueno, mi diagnóstico es este. Entonces, en esta segunda fase no es solamente recopilar, sino emitir un concepto de hallazgos, como de un diagnóstico. Entonces, adelante, Mario, cuentas con nosotros. Si en algo te podemos apoyar, nos vas escribiendo y vemos de qué manera hacemos equipo para que el PETI vaya madurando, como empezaste tu intervención muy bien contextualizada. Qué gusto saludarte y creo que esta no va a ser la única vez que vamos a interactuar, Mario. Un abrazo. Sí, muchas gracias. Un abrazo. Chao. Bueno, qué interesantes. Quisiera tener esto es tan valioso poder armar red de equipos y construir ese tejido humano que necesitamos para que las cosas cambien. Entonces, bueno, cuando recopilemos esos inventarios, de una manera, no vamos a hacerla de una manera súper sofisticada, sino práctica. Están esas plantillas que ustedes tienen acá, y esas plantillas pues tienen muchos detalles. Enfoquémonos en las plantillas más relevantes. Por ejemplo, describir qué hay de modelo de gobierno. Recordemos, gobierno es evaluar qué está pasando con las TIC, tomar decisiones y además de eso monitorear. El modelo de gobierno no está en el hacer, ¿no? El modelo de gobierno está en el supervisar. Entonces, en hacer estamos muchos, pero en supervisar pues tiene que haber una capa superior de toma de decisiones. Entonces, estas plantillas pueden ser muy valiosas. Por ejemplo, esta que dice todas las personas que hacen parte de mi equipo de las TIC. Entonces, alguno de ustedes puede decir, hay un comité de gobierno de TI, y ustedes dicen, no, eso no, apenas estamos 0 kilómetros. En jefe de TI, entonces supongamos Héctor o William o Mario dicen, sí, yo estoy ahí. Y tienes personas en el área administrativa, no tengo nadie, me toca a mí hacer todo. Uso y apropiación, yo soy el que tengo que motivar y usar. ¿Tengo arquitectos? No tengo tampoco arquitectos. Tengo por ahí un analista, tengo 2 desarrolladores,
dirección de proyectos, nada, eso me toca hacerlo a mí como jefe. En infraestructura sí tengo una persona, de pronto alguien dice, sí, pero la tengo solo a medio tiempo y es un contratista. Entonces, bueno, medio tiempo. Y entonces, base de datos, también hay una persona a medio tiempo haciendo eso. Licenciamiento, nadie, no lo tengo. El de la mesa de servicios, sí, una persona. Administrar la página web, no, eso lo hace el mismo desarrollador. Y no tengo nadie en seguridad. Total, tengo 6 personas, pero desde luego esto es un escenario para un municipio categoría 6, llegar a tener 6 personas, pues eso sería una hazaña, ¿no? Pero es esta plantilla. Ahora, no les recomiendo borrarlos de cero, porque muy probablemente cuando estemos en la fase 3, uno dice, no, yo sí voy a necesitar meterle ahí un arquitecto, así sea medio tiempo, ¿no? Entonces, hoy en día está a 0 y en la situación futura va a estar medio tiempo. Entonces, y estas plantillas tienen ese propósito, ¿no? Que yo me haga unas preguntas. Ahora, lo ideal es que no sea yo solito el que me haga las preguntas, sino que si en el PETI voy a tener un equipo de personas, entonces les digo a las personas, hagámonos las preguntas. ¿Qué debilidades le veo a mi equipo humano de TI? Sincerémonos en ese sentido. Entonces, que falta capacitarlos, que tienen muy buen compromiso en fortalezas, que hay una oportunidad de capitalizar a veces prácticas universitarias o prácticas técnicas del SENA, a veces nos toca echar mano a eso, ¿no? Que hay una amenaza, que vemos que de pronto hay personal que se retira, o hay personal que no tiene la actitud adecuada, entonces, ¿qué voy a hacer? Porque aquí solamente estoy haciendo el diagnóstico, ¿no? También decir, bueno, del personal que eliminar, pues no digo eliminar personal, pero sí eliminar de pronto un ambiente que no es muy saludable para el trabajo, o que reducir de pronto la dedicación a temas que no agregan valor, que incrementar muy probablemente el equipo, que crear, bueno, entonces son esas preguntas que son de reflexión. No es que esta plantilla haya que pasarla al PETI, no, esto es un instrumento de reflexión o de recopilación de información, y con eso entonces empezamos como a ser conscientes de dónde estamos para proyectar para dónde vamos, que es lo de la fase 3. Y por ejemplo aquí en esta columna decir, bueno, el año entrante, ¿qué voy a hacer con respecto al capital humano, a mi equipo? No, pues voy a entrenarlos, además de eso voy a contratar personas, y entonces ya empiezo a colocar aquí iniciativas que son decisiones estratégicas para llevar al to be, o sea, al futuro TI. Ahora, aquí lo estoy diciendo desde el punto de vista de personas, pero si nos vamos a aplicaciones, entonces aquí tengo que personalizar este inventario de aplicaciones y hacerme las mismas preguntas. A esta aplicación, ¿qué debilidades le veo? ¿Qué fortalezas le veo? Si hay oportunidades o amenazas. Ahora, esto es, vuelvo y digo, es un instrumento de trabajo, no se vuelve de que toca llenar todas las columnas. No, esto es una reflexión que yo hago para dar un concepto sobre mi presente y sobre eso proyectarme al futuro. Entonces, a veces vamos a ver que una aplicación, decimos, es que esta aplicación aquí la tengo, pero no existe. Entonces digo, esta no existe. Por ejemplo, aquí voy a poner una aplicación que se llame AAA y yo digo, la debilidad es que no existe. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues hay una oportunidad de implementarla. Entonces ya estoy teniendo una idea de lo que voy a hacer en los próximos años o meses. Entonces, en estas matrices, uno lo que hace es empezar a pensar y a generar ideas al respecto de esto. En la guía anterior de los PETI, había algo muy particular, y es que se decía, haga un DOFA de todo TI. Pero entonces ese DOFA de todo TI, entonces se hacía una matriz muy general, y entonces se perdía el sabor de lo que es verdaderamente un plan estratégico. Entonces el DOFA es mejor hacerlo por ítems.
Ahora, yo lo hago aquí en esta matriz, no es que voy a pasar esta matriz al PETI. Esta matriz es un instrumento personal que usamos como internamente en el equipo de PETI, pero después al PETI ya pasamos las iniciativas de cómo creemos que va a quedar las aplicaciones y luego cuáles son esas iniciativas que hay que emprender para que las cosas cambien. Entonces, este es el tema de los hallazgos del PETI, que es parte de la fase 2, o sea, con eso se cierra la fase 2. Ahora, hay muchos otros instrumentos relacionados con esto, pero quiero concentrarme, aprovechando estos 20 minutos que nos quedan, para tener un instrumento que va a ser muy útil en la fase 3, ¿sí? Este instrumento, ustedes ahí tienen acceso a este Excel, ¿cierto? Xiomara no lo acabó de facilitar. Entonces, ya después de haber hecho ese análisis de la fase 2, para la fase 3, estas son las preguntas claves. Aquí está, llamémoslo así, el núcleo del PETI, ¿sí? Y es, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Porque ¿qué tengo? Aquí eso ya de una forma u otra forma lo tengo en mente, pero habrá que pasarlo a limpio. Pero aquí este es el núcleo, pues no sé si esto se le dice pestaña o hoja del Excel, dice inventario de brechas. Entonces, los hallazgos nos ayudan a generar ideas de mejora, pero aquí las tenemos que plasmar. Entonces, por ejemplo, yo digo, en el catálogo de servicios, y son las 3 preguntas que he venido insistiendo desde que hace algunos minutos. Es, de los servicios de TI, ¿cuáles servicios voy a retirar? Allá hay un catálogo, en otra hojita hay un catálogo. ¿Qué servicios voy a retirar porque son ineficientes y ya no son pertinentes? La otra pregunta es, ¿qué servicios voy a mejorar o fortalecer? O sea, quiere decir que ya existen, pero hay que llevarlos a otro nivel. ¿Y qué servicios voy a implementar? Entonces, por eso en la plantilla anterior había uno que yo les decía, no lo borren, coloque, no está implementado. Y aquí en esta plantilla decimos, estos son los servicios. Entonces, fíjense que aquí están nuestras decisiones estratégicas con respecto al futuro de, en este caso, los servicios. Después nos podemos hacer la misma pregunta en gobierno. Entonces, ¿qué elementos del gobierno voy a fortalecer? ¿Y qué elementos voy a implementar? Aquí en el gobierno, pues uno no dice voy a quitar porque pues realmente aquí es más bien construir sobre lo construido. En equipo humano, bueno, aquí muy probablemente la primera fila no vaya a ser de su caso, ¿no? Pero, ¿qué roles del equipo humano hay que suprimir? Pues yo he visto casos de líderes de TI que dicen estos roles de estas personas no son los apropiados y los suprimen. Y los suprimen no porque supriman la plaza, llamemos así, el espacio, sino porque la persona no ha querido ponerse a punto con el tema y entonces en lugar de colaborar disocia. Entonces uno dice, tengo una iniciativa y es reemplazar a esta persona por otra que sí sea idónea. Entonces, puede que esto no suceda en sus entidades, pero a veces puede pasar. Pero muy probablemente sí va a suceder esto, y es nuevos roles que se requieren. Ahora, si el alcalde y la persona de planeación y presupuesto dice, ¿para qué se pone a proponer nuevas personas si no hay plata? Uno le dice, no, es que yo no voy a administrar pobreza, yo voy a generar valor público. Si necesito gente es porque eso va a generar valor y ese valor va a dar para justificar este cargo. Entonces, a veces... No se ve la plantilla. Perdón, ¿no se ve? Pero ¿en ningún momento se vio? Sí, hace un minuto, se acaba de ir 30 segundos. Wow, gracias. Okay. Gracias, eres muy amable. Bueno, qué bendición que me retroalimente rápido. Entonces, ¿ahora sí se ve? Sí, señor. Gracias. Entonces, por ejemplo, nuevos roles, ¿sí? Hemos visto en algunas entidades que, como comentaban algunos de los participantes, William, Mario, Héctor, están llenos de contratistas en TI. Y esos contratistas prácticamente son
provisionalmente temporales, pero son necesarios. Y uno aquí en el PETI debe decir, esto hay que legalizarlo, o sea, estas personas tienen que ser parte del equipo de planta. Ese desgaste de estar cada año volviendo a contratar y el esquema con el riesgo de que después de pronto no los pueda retener y me toca volver a entrenar. Entonces aquí uno puede decir, en la parte humana, yo puedo decir, se necesita ya establecer como un rol. Muy probablemente las personas de función de planeación y esto diga, ay, pero es que eso es una reestructuración y toca llevar un proyecto a función pública. Entonces uno le dice, bueno, téngalo en el radar, eso es su responsabilidad, hablar de que la estructura de la entidad hay que ajustarla a esta realidad. Entonces, aquí tengo eso. Ahora, si es nuevos roles, porque esta política de gobierno digital pues nos revoluciona a todos, pues yo tengo que fortalecer el equipo de TIC y aquí tengo que escribirlo. Ahora, ya después lo justifico ante las instancias de la entidad y ahí conversamos a ver qué planteamiento dan, pero lo importante es que les propongamos proyectos justificados y ahí sí ya es otro tema de cómo se logra la decisión. En los procesos de TI, entonces, así como veamos en la plantilla, hay unos que no tengo implementados. Entonces uno dice, estos procesos los voy a activar, entonces los voy colocando aquí. Y otros procesos que están funcionando, pero uy, están muy incipientes, hay que mejorarlos. Entonces aquí voy colocando. Entonces, ¿qué voy a hacer con las aplicaciones? Aquí sí puede darse el tema de que haya que retirar. Hay aplicaciones que dan mucha guerra, que ya están obsoletas y que ya ni siquiera hay soporte para eso. Entonces uno, perdóneme la frase, tiene que darse el lapo con la aplicación, es decir, esta aplicación toca sacarla de circulación, esta la voy a sacar, corto plazo es el año entrante y esta la saco dentro de 2 años, pero que la saco porque ya no tiene sentido seguir con esa viejera tecnológica. Ahora, ¿qué sistemas de información voy a evolucionar? O sea, ya están, pero les faltan funcionalidades o fortalecimiento en algunos temas técnicos para que den mejor desempeño. Entonces, aquí voy copiando esas decisiones. ¿Qué nuevas aplicaciones? Como comentábamos hace un rato, que hay una nueva aplicación en caso de Cota de Anapoima por el turismo. Entonces uno dice, hay que tener una aplicación para el turismo. Entonces aquí ya estoy tomando decisiones. ¿Qué voy a hacer con los datos? Entonces, uy, este tema es grueso, sobre todo porque la política de gobierno digital le pone la lupa mucho a este tema y dice, bueno, ¿qué tan bien administra usted los datos? Entonces, bueno, yo administro bien, hay que fortalecer los backups, la calidad de datos, etcétera, pero aquí también vienen preguntas ¿y voy a implementar algún modelo analítico que es información para toma de decisiones? Voy a publicar unos datos de la entidad en la estrategia de datos abiertos del gobierno. Voy a depurar la calidad. Entonces ya empieza a generarnos también trabajito en el tema, perdón, de los datos. Como comentaba Héctor, hay que licenciar herramientas porque pues no podemos exponer a la entidad a que trabaje con software que no está licenciado. Eso nos pone en riesgo a todos. Entonces, ¿qué licenciamientos hay que conservar? Pero también qué licenciamientos hay que retirar. Entonces, estoy pagando el licenciamiento por algo que no se está usando. Entonces, uno tiene que parar eso. En infraestructura, entonces, de la infraestructura, ¿qué elementos de la infraestructura? Acuérdense que pueden ser servidores, computadores personales, equipos de red, conectividad, equipos de protección o de energía eléctrica, equipos de impresión, equipos de escaneo, hay entidades que tienen kioscos o puntos de conexión en algunas partes estratégicas de la ciudad, bueno, temas de Wi-Fi, bueno, tanta cosa. Entonces uno tiene aquí que decir, bueno, de los equipos, ¿cuáles ya toca salir de esos? Porque ya no es conveniente tenerlos y hay que reemplazarlos por otros. Entonces, a los que se retiran aquí, muy probablemente van a salir en los nuevos que hay que reemplazar para esos. Entonces, también aquí hay que tomar decisiones
sobre qué vamos en el PETI a hacer por la infraestructura, ¿no? Pero tenemos que ser específicos, ¿no? Porque yo he visto algunos PETIs en donde dice, y en la situación futura se fortalecerá la infraestructura. Pues eso le puede servir también a la Alcaldía de Bogotá y al Ministerio de Hacienda. Hay que fortalecer la infraestructura, pero seamos concretos, o sea, tenemos que decir qué es lo que hay que fortalecer, porque de otra forma no es justificable. Aquí vienen otras preguntas del dominio. Bueno, ¿y ahora cómo voy yo a interactuar y a involucrar y a motivar a la gente de la entidad para que le saque el provecho a las TIC? Entonces aquí empieza uno a decir, bueno, si voy a hacer un proyecto, si hay un proyecto, por ejemplo, de cambiar o implementar una nueva aplicación, entonces voy a estar ahí apoyando ese proyecto para que la gente se monte en el bus del proyecto y no le meta zancadillas al proyecto y sí lo use el proyecto como es. Entonces, ¿a qué proyectos hay que acompañar para que las personas se incorporen bien y yo las entrene y las acompañe para que saquen el provecho de las TIC? Pero también qué temas de entrenamiento o de refuerzo tengo que hacer para que las personas se sientan mejor preparadas y cambien sus hábitos y su cultura al respecto de las TIC. Entonces, esta plantilla de brechas resume lo de la fase 3, ¿sí? Desde luego, la fase 3 es tomamos la fase 2, le hacemos el diagnóstico y ahí mismo en esa fila proyectamos la fase 3. O sea, las aplicaciones que no tenemos, ahí colocamos las que no tenemos, no está, pero en el futuro va a estar. Entonces, de esa forma empiezo como a esta representación que veíamos acá en este detalle, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo hoy? Pero ¿qué voy a tener o qué visiono o visualizo que voy a tener en los próximos 3, 4 años? Ahora, después hablamos de los 4 años, cuáles va a ser el año 1, 2, 3 y 4, porque no todo lo voy a dejar al final. Entonces nos toca hacer priorización, pero eso lo hablamos en nuestro próximo encuentro de cómo entrar a priorizar los proyectos. Bueno, muchos temas hemos conversado el día de hoy. No sé si hasta aquí, en estos 7 minutos que nos quedan, algún comentario, alguna intervención puedan ustedes. Sí. Veo que Mario vuelve a tener la mano levantada. Sí, primero disculparme, de pronto le quito espacio a otro, pero es una pregunta muy puntual. Adelante, adelante. Si les pasa a los demás. Históricamente, los antecedentes de esta administración, de la alcaldía como tal, es que muchas decisiones de tecnología las han tomado las otras áreas. Secretaría de Salud, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Educación, todas las secretarías han tomado decisiones de tecnología y pues obviamente no han pasado por un mínimo filtro, y ese mínimo filtro, cuando yo digo mínimo filtro, es la oficina de sistemas donde está asignada en la oficina de planeación. Entonces, eso ¿en dónde lo podría yo colocar? O sea, ese tipo de comportamiento que finalmente ha sido un comportamiento natural, digamos, no es señalar a nadie, pero sí se viene presentando y ha sido muy difícil quitarlo. Entonces, ¿en dónde yo podría ubicar como esa debilidad alrededor del tema en la toma de decisiones de adquisición de tecnología? Bueno, tú mismo te has dado la respuesta. Eso es gobierno, ¿sí? Eso es gobierno de las TIC. Entonces, cuando el gobierno de las TIC no existe, entonces hay anarquía de las TIC. ¿Qué quiere decir anarquía? Cada cual le monta competencia a la oficina de TIC, o sea, cada dependencia termina teniendo sus propias decisiones y departamentos de TIC, y eso se vuelve un desorden terrible, y eso es una evidencia de la carencia de un modelo de gobernabilidad de TIC. Entonces, uno también tiene que posicionar ese concepto y decirle al alcalde, pare eso, porque si no esto se vuelve un esquema de tierra de nadie. Entonces, aquí vamos a poner en orden las TIC y las inversiones de TIC llegan a este comité y tú las tienes que coordinar, ¿sí? Y tú las tienes que evaluar y llegar a un consenso, pero tú tienes que decirle al alcalde, ya pare eso, porque si no, entonces, ¿a qué hora respondo yo por las TIC? Entonces, si cada cual quiere responder
Entonces uno tiene que, perdónenme, como dicen por ahí, marcar territorio. O sea, uno le dice, bueno, puede que así lo hacían antes, pero ahorita la política de gobierno digital dice que debe haber una instancia de gobierno. Yo estoy ahí como responsable de la TIC defendiendo esas decisiones. Desde luego los invito a que tomemos decisiones y que evaluemos la pertinencia. Yo no voy a imponerles las decisiones, pero que las decisiones pasen por este comité. No es que cada cual haga lo que quiere y luego me cuenta a mí, entonces quedo yo pintado en la pared. Entonces también hay que marcar territorio y eso es gobierno de TI. Fíjate que una cosa es gestión y en eso estamos ocupados al 200%, pero tampoco nos toca descuidar el gobierno porque no se nos sale esto de las manos y terrible. No sé si la idea te sirva, sí, Mario. Me sirve mucho y qué pena, ya para finalizar, ¿en dónde podría específicamente, explícitamente encontrar? Porque sabes que esto funciona alrededor de las normatividades, o sea, no es un tema de que a mí me parezca, sino, mire, la ley o la normatividad o la legislación o tal artículo dice esto, dos puntos. En el marco de referencia, marco de referencia, hay un dominio que se llama gobierno de TI. No sé si todos estemos al tanto, pero el marco de referencia dice que TI tiene 6 dominios, ¿sí? 6 dominios. Uno de esos es gobierno de TI, es que lo que estamos hablando. Gobierno no es hacer, gobierno es tomar decisiones. El otro es aplicaciones, el otro es servicios, el otro es infraestructura, el otro es uso, apropiación, el otro es seguridad. Entonces, ahí está, y está con lujo de detalles. Y no solamente es esto, Mario. Por ejemplo, ahí dice que el responsable de las TIC tiene que estar sentado en la mesa directiva de la entidad. Ya, hola. Entonces ahí hay varias cositas que a nuestras entidades de pronto le va a pisar el callo, pero hay que cumplirlo, porque si no, ¿a qué horas ponemos en orden las cosas? Muchas gracias. Eso va para hablar, Mario. Podríamos después, si quieres, profundizar con calmita. ¿Quién más? Gracias por el aporte que es súper valioso, Mario, como siempre. ¿Quién más quisiera compartir? Hola, buenos días. Hola. ¿Sí me escuchas? Claro que sí. Mi papá es que el ciudad alcalde dijo que le iba a mandar a su merced para colocar las coordenadas de unos puntos. Que no, escucho otra conversación. Ingeniero Mario, ¿me escucha? Sí, yo te escucho muy bien. Ahí es otra persona hablando, pero a ti te escucho bien. Adelante. Lo que pasa es que tengo que buscar los puntos donde quiere ir más o menos que ya internet. Y si alcalde quiere por allá por el lado de... Xiomara, ¿me puedes ayudar a apagar los micrófonos para que... ¿cómo es tu nombre? Es que dice alcaldía, pero... ¿Yamil? ¿Es Yasmín? Buenos días. ¿Eres Yasmín, cierto? No, mira. ¿Cómo? A ver, enciende el micrófono. ¿Ya? ¿Me escuchas ahí, sí? Sí, te escucho muy bien, gracias. Ingeniero, bueno, he escuchado a raticos, la verdad, porque estamos contestando bastantes requerimientos, un poquito ocupados, pero bueno. Me imagino. Toca estéreo, mujer. El compromiso es continuo, como siempre. Ingeniero, la verdad estoy un poco como preocupada, la verdad, porque en el momento de aterrizar todos los documentos, uno puede conseguir gran parte de la información y por sus, digamos que por sus medios. Hablándose con el de planeación, con el de Hacienda, que por favor me colaboren con esta información, pero es muy poco el compromiso institucional. Quisiera saber la posibilidad de poder realizar, como hacer ese feedback con los alcaldes para que haya como un compromiso más grande en cuestión, uno, de recursos, porque cuando vayamos a llenar FURAC, ahora que cuando lo habiliten, nos van a decir, bueno, la alcaldía, la entidad, de pronto dispuso algún recurso para implementación del PETI, uno va a poder, pues no, porque el único recurso va a ser el de sistemas o el de la persona que alimenta como las redes sociales, o es muy básico en cuestión de estos municipios de categoría sexta. Entonces, digamos, desde que el ministerio de pronto hay una facilidad para estos municipios que no tienen tanto recurso
porque digamos acá pueden decir, listo, hay 10 millones y esos 10 millones son para pagarle al técnico que hace el mantenimiento. Entonces, realmente el apoyo desde el ministerio en la parte presupuestal, cuéntame de pronto qué pudiéramos hacer y con los alcaldes, de pronto una reunión, con los mismos secretarios. Tu preocupación está muy bien justificada. Ahora, después de la preocupación, nos toca la ocupación, ¿no? Porque el pre es antes de ocuparse. Ahora nos vamos a ocupar a hacer el PETI. Entonces, pensemos cómo debería quedar las TIC, ¿sí? No pensemos por ahora en las restricciones de dinero. Pensemos cómo debería quedar para que podamos resolver que para alcanzar los resultados, esta es la forma como debemos organizarnos. Entonces, en el PETI demos rienda suelta a nuestra creatividad, a nuestra innovación, para proponer el escenario más conveniente. Cuando ya estemos más adelantico en la fase, tenemos que ponerle dinero y tiempo a cada iniciativa. Entonces, en ese momento, cuando ya empezamos a decir, todas estas iniciativas van a costar, no sé, 500 millones de pesos. Ahí ya tenemos que ser como asesores en inversión. Entonces, ya vamos a ver allá unas técnicas en donde decimos, bueno, hay que invertirle 500 millones de pesos más tanto en gastos de operación, o sea, que se van a permanecer porque es personal de planta o algo así. Entonces, cuando lleguemos allá, tenemos que evaluar cómo justificar esas inversiones. Y en ese momento podemos echar mano a varios recursos. Número uno, a un OCAT, ¿sí? A los que administran el tema de las regalías. Entonces yo puedo llevarle un proyecto de inversión, por ejemplo, a decirle, mire, esta inversión va a generar este valor público. No le puedo decir, deme plata por pedir plata, no. Tengo que llevarla bien armadita. Entonces, podemos acudir a recursos de la OCAT. Podemos recurrir a recursos a veces de conciencias. Podemos recurrir a recursos que administra el SENA. Podemos presentar el proyecto ante el Planeación Nacional para que también haya en Planeación Nacional nos den unos recursos. El tema es que eso es hacer lo que llaman normalmente en el Estado el lobby del proyecto. O sea, hay que llevarlo a muchas instancias hasta que nos den la aprobación. Normalmente eso no lo hacemos en las TIC. Nosotros formulamos el proyecto, la justificación, la pertinencia, y las personas de planeación de la alcaldía tienen que hacer ese trabajo. Desde luego no les va a gustar hacer eso, pero lo tienen que hacer porque es que planeación tiene que disponer las cosas para que se den los resultados. Desde luego, una oficina de planeación que no sabe planear o que no planea o que simplemente administra la escasez, pues desde luego no va a ayudar mucho al municipio. Y ahí también toca sacudir las cosas porque entonces las equivocaciones de otros o los desaciertos de otros van a afectar no a las TIC, sino al municipio en general. Entonces ahí las ideas, si quieres, cuando lleguemos a la formulación ya de las iniciativas y veamos lo que demanda el PETI, ahí podremos conversar de ideas y te podemos dar muchas ideas a ver cómo, entre comillas, viabilizarlo, ¿no? ¿Qué quiere decir viabilizarlo? Que cuente con los recursos para que eso se dé. Entonces, te podemos hacer barra en ese sentido de cómo justificarlo y buscar alternativas para eso. No quiere decir que te demos plata porque nosotros, pues, desde luego, no somos los autorizados para eso, pero sí te compartimos cómo otros han hecho para presentar este resultado del PETI a las instancias que le permiten decir, es que esto no tiene cómo esperar, esto toca hacerlo y hay que asignar los recursos porque esto es prioritario. Pero el tema es cuando nos vamos por el camino que no es, y es pedir plata, y le decimos, ¿plata para qué? Pues para TI. Pero ¿cuál es su compromiso? Uno dice, no, es que yo no pido plata para TI. Por ejemplo, como comentábamos hace un rato, yo necesito estos recursos para mejorar el turismo. ¿Y el turismo le trae unas rentas al municipio? Sí. Entonces, realmente no es un proyecto de TIC, es un proyecto de turismo, pero las TIC lo habilita. Entonces, ya empieza a verse en ese esquema
y hay que llevarlo, como decía Mario, a una instancia de gobierno para mostrarles, así nos toque con plastilina a los del miembro de gobierno de TI, mostrarles con plastilina que eso es una buena inversión y que eso trae valor público. Por ejemplo, hay proyectos que uno los presenta y van a generarle ahorros a la entidad. Entonces uno dice, mire, con este proyecto van a haber ahorros y esos ahorros se pueden invertir en este proyecto, o sea, el proyecto se recupera solito. Hemos tenido casos de proyectos que a los 6 meses se recuperan solitos con las rentas que generan, con los servicios o con el valor público. Entonces, ese tema, desde luego, muy válida tu preocupación. Ahora convirtámosla en ocupación y es ocupémonos en formular los proyectos que permitirían hacer la reflexión y la justificación de eso. Entonces, ¿te parece? ¿Aló? Hola, ¿ahí me escuchas? Sí, señora. Bueno, perfecto. Sí, entonces digamos que Dios mío, es que es tanto dolor de cabeza, pero sí, se habilita, se organiza y se proyecta, se entrega el proyecto a planeación. Y hasta ahí llegamos nosotros. Si de pronto entrando en razón el señor alcalde de un lado y del otro, tienes que influir en el alcalde. Tú tienes que influir en el alcalde porque tú eres instancia de gobierno. Y como hablábamos hace un rato, hay que influir, hay que hablarle a los oídos al alcalde, porque a veces le hablan otros y nosotros no estamos hablando, entonces también nos toca hablarle. Pero fíjate que el tema aquí es, como le dicen a uno normalmente, soñar es gratis, soñar no cuesta nada. Pues soñemos bien, no nos llenemos de pesadillas, sino soñemos cosas bonitas y convenientes y llevémoslas hasta esa instancia, hasta que se tomen decisiones. Desde luego, la toma de decisiones, nosotros podemos tener voz, voto, pero la toma de decisiones que se llegue, bueno, lo que se llegue, ya somos responsables de lo que se decida, ¿no? Entonces, si por X o Y circunstancia no se decide por esa iniciativa, entonces uno le dice, listo, entonces, si no se hace esta inversión, el impacto es que esto va a quedar así de desatendido. Entonces, ya ustedes tienen claro, si se toma esa decisión, después no pidan resultados en algo que ustedes mismos decidieron que no. Entonces, le toca a uno también tener ciertas técnicas de análisis de impacto de las decisiones. Desde luego, eso no lo vamos a aprender en una reunión aquí, pero creo que se te debe estar prendiendo el bombillo de ideas. No sé si me da a entender. Total, ingeniero, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, Dios lo bendiga. Estaremos muy atentos y estaremos también haciendo ese feedback junto a ustedes. Y pues excelentes estos acompañamientos. Contemos las vivencias, eso es súper valioso, contémonos esas vivencias, a ver de qué manera le buscamos, como dicen nuestros antecesores, la comba al palo. Bueno, vale, creo que se nos acabó el tiempo, me encanta mucho poder tener esta oportunidad, no solamente de interactuar con ustedes, sino conocer esas realidades y bueno, hagamos ese tejido humano que van a hacer que las cosas poco a poco se vayan dando. Un abrazo para todos, un feliz fin de semana y hasta nuestro próximo encuentro. Muy amable, muchas gracias. Y sigamos perseverando, ¿no? No retroceder nunca, no rendirse jamás.